Una de las cosas hermosas del Dios que tenemos, del Dios de la Biblia, es que la escritura existe, estas reuniones existen, porque ese Dios glorioso decide darse a conocer a nosotros. Él anhela que le conozcamos, Él decide descender a tener una relación con nosotros y a través de su palabra y de sus acciones, Él se va manifestando ciertos aspectos de su carácter para que nosotros podamos conocerlo. Una de las cosas que a Dios le interesa que nosotros conozcamos, de las cuales habla este pasaje, es su confiabilidad, su fidelidad, su veracidad. ¿Por qué? Porque es en la medida que nosotros conocemos y se nos ha sido revelada su confiabilidad, la medida en la que confiamos, descansamos y estamos seguros de que lo que Él ha dicho lo hará y que lo que Él ha prometido lo cumplirá. Yo estuve de alguna manera lidiando con qué título ponerle al tema de este sermón. Primero había puesto el título Dios no miente, luego había cambiado el título por Necesitamos fe y paciencia, pero creo que el título más adecuado para el sermón de esta mañana es La esperanza de vida eterna. Como un breve repaso, el autor ha venido de alguna manera hablando de la superioridad de Cristo como la revelación definitiva de Dios sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre Josué, sobre el sacerdocio levítico, pero porque hay un problema en la iglesia y el problema en la iglesia es que necesita sentir la urgencia por avanzar hacia la madurez, necesita fortalecer su fe, su perseverancia. Están viviendo algo que en algún momento a todos nos toca vivir, una crisis de fe, una crisis de fe en cuanto a las dificultades, la persecución, la tribulación. Y tal vez lo que puede parecer para el alma el retraso en la segunda venida de Cristo o en de alguna manera esas cosas eternas que estamos esperando. Y en el último mensaje vimos que quizá el centro del último sermón, de los versículos 4 al 8 del capítulo 6, el autor explicó que es imposible ser renovados otra vez, porque él más adelante va a hablar de cuán único, definitivo e irrevocable es lo que Cristo hizo por nosotros, pero dejó claro de que lo que producimos al recibir la lluvia de Dios va a traer sobre nosotros o bendición o maldición, porque Dios sí tiene una expectativa de fruto en base a la lluvia que Él está derramando, en base a todas las bendiciones que Él ha estado trayendo al hacernos partícipes de su Espíritu, de Cristo, de la iglesia, iluminarnos y bueno, todo lo que vimos. Pero el tema de hoy, de alguna manera, vamos a dividirlo en dos grandes secciones. El primero habla de la confianza que tiene acerca de los lectores por la realidad del fruto que ellos han dado y solamente les va a instar a seguir siendo diligentes. Pero la segunda parte del mensaje de hoy, el autor se va a centrar en mostrarnos la seguridad y la esperanza que nos provee el juramento de Dios. Se va a basar en el ejemplo de Abraham y luego vamos a enfocarnos un poco en sí, en la esperanza que tenemos como cristianos, esa esperanza viva. Obviamente él les ha advertido el grave peligro que corren si no abrazan o si abrazan, mejor dicho, a la madurez como algo normal y de alguna manera él está convencido de que ellos no se van a apartar, de que no se van a caer, sino que van a avanzar hacia la madurez porque van a disfrutar de beneficios superiores
que tiene la salvación. Él cree que ellos van a crecer en paciencia y en fe y van a heredar las promesas. Y eso es lo que vemos en el verso 9. En el verso 9 les dice: queridos amigos, aunque hablamos de este modo, obviamente el modo que él acaba de hablar es un modo de advertencia, es un modo que habla, que recuerda la historia de Israel, que recibió las maldiciones del pacto por la constante idolatría, y de la ciudad de Jerusalén, que terminó siendo quemada y está próxima en ese momento histórico a ser quemada de nuevo por los romanos. Pero obviamente es fuerte que a uno le recuerden la historia de infidelidad de la nación, que de alguna manera de la cual uno desciende. Pero él dice: no creemos que esto se aplica a usted. Lo que quiero resaltar es que lo que traduce esta versión como queridos amigos y otras versiones traducen amados, es el término griego agapetoi, que en realidad se traduce más amados, pero que se refiere a una persona profundamente amada y apreciada. El autor está recordando la historia triste de infidelidad de Israel para advertirnos a no seguir su ejemplo, pero al mismo tiempo está trayendo consuelo solo con un término de decirnos queridos o amados amigos, amados hermanos. No creemos que las advertencias que vinieron y que Israel no atendió vaya a pasar lo mismo con ustedes. Sí, diciendo: estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores. Y esta palabra mejores se traduce del término griego kreison, que es un término favorito en el libro, que se traduce también superior, y que el autor ya usó para decir que Jesús tiene un nombre superior a los ángeles, que el nuevo pacto lo va a usar para decir que el nuevo pacto es superior al primero, y también todas las cosas superiores que subraya el autor, las cuales vienen con la salvación. O sea, él está claramente hablando de esa salvación del nuevo pacto que viene en Cristo, que trae manifestaciones superiores a lo que vivió el pueblo de Israel. De hecho, la participación con el Espíritu, el hecho de recibir al Espíritu, es algo superior, aunque el pueblo de Israel participó en cierta medida cuando el Espíritu vino sobre 70 ancianos, no estuvo en todo el pueblo como hoy está en nosotros. Y varias cosas, ¿verdad? El ser miembros de Cristo, el tener la vida de Cristo, el haber nacido de nuevo, son parte de esas cosas superiores. Pero aunque eso ellos la vivieron, llama la atención que el autor dice: ustedes están destinados. O sea, hay algo superior, hay elementos de la salvación que están todavía en el futuro próximo y lejano para nosotros como pueblo de Dios. Algunos piensan que esto solo está hablando de cuando lleguen al cielo, pero yo creo que hay cosas superiores hoy, antes de llegar al cielo, que Dios quiere que vivamos en esta salvación que ha venido para nosotros en el nuevo pacto. Ahora, ¿por qué él está convencido de que Dios tiene cosas superiores para ellos y que esta advertencia no aplica a ellos, aunque necesitan oírla, pero no va a llegar a ser una realidad en ellos? Y la realidad de por qué él está convencido la vemos en el verso 10. En el verso 10 dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. O sea, la razón de la convicción del autor de que el destino de ellos no es ser maldecido, claro, una que otra vez ahí, tanto ellos como nosotros a veces no producimos frutos, sino producimos espinas. Algunos de ellos han producido espinas al dejar de congregarse, al dudar, al pensar en que tal vez regresar al judaísmo sea mejor, al demostrar cierta lentitud para oír y obedecer. Sin embargo, eso está mezclado con un buen fruto que se sigue manifestando. Es una vida similar a lo de nosotros. Nosotros a veces damos espinas de impaciencia, de queja, como ellos, pero también
damos, gracias a Dios, un buen fruto de servicio, de amor, de disposición, cuando generalmente vemos necesidades en las cuales Dios nos permite colaborar. Algo hermoso es que Él está recordando y parte de lo hermoso de la sección de hoy es que nos recuerda parte del carácter de Dios. Y aquí una de las cosas que nos recuerda es Dios no es injusto. Dios es un Dios justo que no olvida ni pasa por alto cualquier obra que se hace por amor a su nombre. Parte del mensaje del libro es que a Dios le importa cómo vivimos, pero le importa no solo lo que hacemos, sino la razón por la que lo hacemos. Dios no es injusto, no porque ellos hayan estado haciendo cosas religiosas o espirituales, sino porque la motivación detrás de lo que han estado haciendo es amor al nombre de Dios. Ellos no han estado haciendo lo que han estado haciendo por quedar bien con el pastor, por amor al reconocimiento de las personas o al aplauso de los hombres como los fariseos. Ellos genuinamente aman el nombre de Dios y por amor genuino al nombre de Dios, ellos están sirviendo en la iglesia en la que se congregan a los demás y están en algún momento sirviendo y ayudando, tal vez en su contexto, en la sociedad en la que viven, a personas en pobreza o necesitadas. Algo que gracias a Dios yo puedo también decir y confirmar de esta congregación. Nos mueve el amor al nombre, al honor, a la gloria del nombre de Dios. Hermano, no es lo mismo hacer cosas por deber que hacer cosas por amor. Y eso aplica a congregarse. No es lo mismo decir voy a ir a la iglesia porque de ahí tengo que ir. Qué pereza, pero tengo que ir. A decir amo ver a mis hermanos, amo cantar con ellos, amo escuchar la palabra. Y por eso voy a ir. No es lo mismo servir por obligación, ay, me comprometí como voluntario, tengo que ir a hacerlo por amor al nombre de Dios. Eso se aplica a ofrendar, se aplica a todo lo que hacemos en la vida cristiana. Sin embargo, dice, y deseamos que cada uno de vosotros manifieste hasta el fin la misma diligencia para la plena seguridad de vuestra esperanza. Es interesante porque aquí el autor dice, excelente. Dios no es injusto, ustedes aman a Dios, demuestran ese amor, es evidente en su servicio, pero hay un riesgo que me preocupa, el riesgo de desmayar, el riesgo de que ya algunos se están dejando de congregar, el riesgo de que algunos se están debilitando en su fe, en su pasión, en su ardor, algunos están atravesando crisis de fe y es necesario que no dejen de ser diligentes. Esta es la misma palabra que se usó en el 4:11 en el griego spoude, que se traduce en muchas versiones, procuremos, esforcémonos, pero que la traducción más concisa debe ser diligencia. Ahora, es interesante porque él dice, han estado haciendo diligencia, pero tienen que sostenerla. Y de alguna manera ese es parte del mensaje que se repite en la carta y una y otra vez. La vida cristiana necesita diligencia, constancia, perseverancia, santificación, disciplinas espirituales, medios de gracia, actos de adoración. Necesitamos como creyentes seguir buscando a Dios toda nuestra vida. ¿Para qué? Para la plena seguridad de vuestra esperanza. Y la palabra seguridad también es una palabra un poco compleja que se traduce confianza, seguridad y que él usa cada vez que habla del acceso a Dios. Acerquémonos con confianza, teniendo confianza para entrar. Si retenemos firme nuestra confianza, confianza o seguridad. Y de alguna manera el punto del autor es que para que tengamos el disfrute de la vida eterna,
para que la seguridad del acceso a Dios esté firme, necesitamos la diligencia. Eso es como el punto del autor y eso creo que lo vamos a entender mejor en la medida que sigamos avanzando. Verso 12, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. El término perezosos también lo ha usado ya en el 5:11 cuando dice, algunos se han vuelto tardos, lentos, perezosos para oír. O sea, es un término que él vuelve a usar y vuelve a decir, hay un peligro. El peligro es dejar de obedecer, dejar de oír, dejar de perseverar. Y ojo, no pueden permitírselo. No pueden darse permiso a ustedes de volverse lentos, de volverse perezosos, de volverse no receptivos a la palabra de Dios, porque hay algo en juego, hay promesas que aunque Dios ha hecho son condicionales a nuestra fe y paciencia, a nuestra perseverancia. Y lo que tenemos que hacer es ver esas personas que han vivido en esa conexión, en esa seguridad en Dios y ver cuál fue la clave en ellos. Y la clave en ellos es que a su fe ellos sumaron paciencia, esa paciencia se puede traducir perseverancia, y eso les permitió heredar, disfrutar la herencia. Y nuevamente hay una herencia eterna que no se pierde, pero hay un disfrute de la salvación que sí se puede perder y que no se va a perder si imitamos a héroes de la fe que nos han mostrado con su ejemplo que eso es posible, creer y perseverar en Dios, como en el caso de Abraham. Y ahí es donde viene el ejemplo de Abraham. Y de alguna manera aquí vemos esa primera sección del pasaje de hoy, donde está nuevamente llamándonos a perseverar, a ser diligentes, a atender, a mostrar que hay algo que nos toca hacer a nosotros. ¿Pero por qué? Porque, y aquí es donde va a empezar a hablarnos de lo confiable que es Dios. Verso 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Miren, hermanos, lo primero que quiero llamar su atención y que ustedes vean en este pasaje, que aquí parece el autor estarse contradiciendo a sí mismo. Parece una paradoja, porque primero él resalta cómo Dios dio un juramento a Abraham. Y esa primera parte podría llevarnos equivocadamente a concluir, y no importa lo que Dios hiciera, Dios iba a cumplir lo que dijera. Equivocadamente tendemos a pensar así. Nuestra lógica humana dice, si Dios dijo, aunque yo no haga nada, Él lo va a hacer. Sin embargo, no es la línea de pensamiento del autor, sino que la línea de pensamiento del autor es, Dios dijo, Dios juró, Dios aseguró. Pero Abraham obtuvo la promesa porque esperó con paciencia. Entonces el autor inicia afirmando la superioridad de Dios. Hermanos, Dios es la misma definición de grandeza y superioridad. Nadie existe mayor que Él, nadie lo sobrepasa y por lo tanto Dios no necesita jurar. Y si jura, no puede jurar por una entidad mayor. Eso es lo primero que él dice. Entonces, viene el autor, y luego vamos a ir un poco a la historia de Abraham. Viene el autor y dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham,
Dios quería que Abraham supiera cuán confiable era su promesa, cuán segura era su palabra, cuán firme era lo que él quería hacer. Y para que Abraham tuviera esa confianza de la fiabilidad de Dios, no pudiendo jurar por uno mayor, decide jurar por sí mismo. Dios no necesitaba jurar. Pero para darle más seguridad a Abraham y a nosotros como hijos y herederos de la misma de la misma promesa hecha a Abraham, según la escritura, Dios decide ponerse en nuestros zapatos y decir, yo soy confiable, pero ellos no. Ellos necesitan que les jure. Entonces, voy a atender su necesidad. ¿Usted le ha pasado? Miren, hermanos, ¿por qué? Y en la vida real, pensemos en los juramentos. A veces es porque la otra persona lo necesita. Pensemos en una pareja, sucedió algo, hay algo que le está causando una espinita. Entonces viene la pareja, pero ¿me lo juras? ¿De verdad no hiciste eso? ¿De verdad fue así? ¿Por qué? Porque quiero tener como la seguridad de que de verdad puedo confiar en la otra persona. Otra persona podría decir, ya vos, si me crees o no, pero como comprende la necesidad de la persona, le dice, sí, amor, te lo juro, confía en mí, fue así. Y si es un cara de barro, pues va a jurar falsamente o no va a jurar, ¿verdad? Ojalá eso no sea así. Dios no es así, ¿verdad? Pero, y luego dice, Dios, queriendo darle mayor seguridad a Abraham, le jura. ¿En qué consistía la promesa? Ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Obviamente, vamos a ver, vamos a ir al libro de Génesis, pero Dios le hace prácticamente tres promesas a Abraham, pero ninguna de las promesas la recibió inmediatamente. Por eso el verso 15 dice, habiendo esperado con paciencia, una de las promesas fue descendencia. ¿Sabe cuántos años esperó Abraham para ver esa promesa? 25 años. 25 años. Ahora, eso es sumamente interesante. Veamos un poquito la historia de Abraham. Aquí vemos de manera general que Dios le hizo a Abraham tres promesas. Génesis 12 nos habla del primer encuentro de Dios con Abraham. Ahí todavía no le había cambiado el nombre. Dice, y dijo el Señor a Abraham, vete de tu tierra entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande. Primera promesa, descendencia. Un hijo que llegaría a ser una nación grande. Y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. También la primera parte, a una tierra que yo te mostraré, la segunda promesa, tierra, Dios le promete a Abraham tierra, aunque en otro pasaje es más claro, donde le deja ver todo y le dice, esta tierra te la daré a ti. Verso 3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tercera promesa que Dios le hace a Abraham, bendición universal. Esto lo traduce Pablo como que Abraham sería heredero del mundo. Tres promesas recibió Abraham: hijo, tierra y bendición universal. Estas promesas se entendían y se entienden en la escritura como el medio que Dios usaría para que la simiente de la mujer triunfara sobre la serpiente y se revirtieran los efectos de la caída. La palabra bendeciré, una palabra muy común en nuestro lenguaje que a veces pierde valor. Dios te bendiga, bendito, bendeciré. No entendemos que detrás de eso está el rompimiento de la maldición y la restauración a la comunión perfecta con Dios. Eso es el énfasis y la raíz profunda de lo que es la bendición como algo máximo. Claramente dice que Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Pasan algunos años, tal vez unos 5, 10, no sabemos. Y en el capítulo 15, Dios vuelve a tener un encuentro con Abraham. Aquí es donde Abraham es salvo, es justificado por la fe. Abraham dijo, oh, Señor, ¿qué me darás? Puesto que estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino que uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera. Era una noche despejada, me imagino que era de noche, ¿verdad?
y habían miles de estrellas en el firmamento, y le dice el Señor, mira el cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo contó por justicia. Aquí se está enfatizando la promesa de descendencia conectada a la promesa de bendición universal. Vemos cómo Dios, 25 años después, cumplió la promesa. Entonces el Señor prestó atención como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que nació, que le dio Sara a los 8 días. Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años, 25 años después. Hermanos, su vejez y todo lo que le rodeaba le decía que esto no sucedería, pero como él creyó y esperó, recibió el cumplimiento de la promesa. Ahora pasa algo en el siguiente capítulo, Dios prueba a Abraham. Aconteció, ahora esto sucede aproximadamente unos 30 años después de que Isaac nació, más o menos. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es interesante porque ya se cumplió la primera promesa, el hijo. No se ha cumplido ni la segunda ni la tercera, y parece que se está poniendo en riesgo el cumplimiento de las otras dos promesas. Le está pidiendo a su hijo. Si se queda sin hijo, se queda sin descendiente, se queda sin la posibilidad de la tierra y se queda sin la posibilidad de la bendición universal y de la bendición que rompa la maldición de la serpiente. Sin embargo, ¿cómo respondió Abraham? Él obedeció a Dios. Dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho y edificó Abraham allí el altar, arregló la leña, todo a su hijo Isaac lo puso en el altar sobre la leña, extendió su mano, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. El ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, a tu... Hermanos, aquí Abraham está demostrando que su fe en Dios no solo se ha mantenido, sino ha crecido y no duda en obedecerlo. ¿Por qué Abraham ofreció a Isaac? A veces hemos oído otros mensajes donde le ponen un montón de drama y él iba llorando, él iba... No es lo que la escritura nos dice. La escritura dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué Abraham obedeció a Dios? Verso 19. Porque él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado le volvió a recibir. Hermanos, Abraham, aquí estamos hablando de que esto sucede 55 años más o menos después de su primer encuentro con Dios. Si él tenía 55 años de estar nutriendo una fe y una relación con Dios que le fue permitiendo conocer a ese Dios que era más poderoso que la muerte, cuya palabra superaba la muerte. Él empieza a tener esa certeza de vida eterna, de eternidad y de que el poder de Dios es mayor que el poder de la muerte. Y él dijo, bueno, Dios me dijo que me daría descendencia en Isaac y me está pidiendo que lo mate. Pues lo mato, seguramente él lo va a resucitar. Eso es lo que dice literalmente aquí el autor. Su fe ha crecido porque ha perseverado. Y ahí, en ese momento, veamos la respuesta de Dios. Aquí es donde Dios jura. Génesis 22, 15 al 18, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único,
De cierto te bendeciré grandemente, es lo que está citando el autor de los Hebreos, y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahí está confirmando el anuncio de victoria sobre los enemigos, y el mayor enemigo es la serpiente, y está confirmando que un día ese enemigo será derrotado. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Hermanos, es interesante porque Dios le dice, Dios aquí decide jurar, pero de alguna manera está dando como razón de su juramento la obediencia, la fe, la perseverancia de Abraham. Y está confirmando. Veamos de manera muy general aquí la cronología de la vida de Abraham. Las tres promesas que Dios le da a Abraham es un hijo, primero, segundo es tierra, que en la medida que Abraham se fue relacionando con Dios, él entendió que esa promesa en el fondo no era el territorio de Canaán, sino era una ciudad celestial. Y por último, la bendición universal que se entiende en la Biblia como la reversión de la maldición. Ahora, ¿cuándo tiene su primer encuentro con Dios? A los 75 años. Y en fe sale de la tierra y sigue a Dios, a un lugar donde no conoce, pero que Dios le va a mostrar. Más o menos como a los 80 años, Dios le muestra las estrellas y cree y es justificado. 100 años tiene cuando nace Isaac, y por el relato de que Sara muere a los 137 años, y obviamente aquí Isaac tenía 47 años, más o menos entendemos en el medio que él podría haber ofrecido a Isaac más o menos a una edad de 130 años y recibe el juramento de Dios. Hay un evento aquí que no está, que no lo puse aquí, que por causa del tiempo solo quiero mencionarlo. Hay un punto en la vida de Abraham, si no estoy mal, en Génesis 15 también o 16, donde él le dice al Señor, ya salvo, ya justificado, porque es después de la justificación, donde él le dice al Señor, Señor, ¿en qué sabré que tú vas a cumplir esta promesa? Y antes, en el tiempo de Abraham, no existían los contratos legales ni los abogados. Ahora usted sabe que para asegurarse de algo, uno dice, no, no, hagámoslo con un abogado y firmando en un documento legal, con protocolo. Eso antes se hacía por medio de un pacto. Y un pacto se hacía cortando animales, y entonces yo cortaba animales y pasaba en medio de los animales cortados, y al pasar en medio de los animales cortados era como decir que me corten como estos animales si no cumplo mi palabra. Eso era la firma en un contrato, en un pacto. Cuando Abraham le pregunta a Dios, Dios, ¿cómo sabré? Dios le dice, toma un becerro y toma novillas y córtalos. Y entonces mete a Abraham en un sueño profundo, y Dios mismo desciende en una llama de fuego y pasa en medio de los animales. Eso es impresionante. Porque Dios le está diciendo a Abraham que me corten si no cumplo mi palabra, si no cumplo las promesas que les... Es obviamente la misma verdad que el autor está diciendo aquí. Y el ejemplo de Abraham, hermanos, no es para que admiremos a Abraham. Es para que sigamos su ejemplo, porque eso es lo que él acaba de decir. Quiero que sean imitadores de Abraham. Quiero que imiten a Abraham. Y lo que él está diciendo es que tú y yo podemos hacer lo mismo que Abraham, porque el Dios que se le manifestó a Abraham y que le dio la seguridad que le dio para creer que él era poderoso, aún para levantar a su hijo de la muerte, es el mismo Dios que nos da la seguridad a nosotros. Verso 16. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Hermanos, ¿por qué los seres humanos hacen juramento? ¿Cuál es el significado? Y obviamente ustedes saben que cuando entre los humanos juramos, invocamos a alguien superior, pero normalmente jurar
subraya la veracidad de lo que se dice y sella la solemnidad de la ocasión, y ratificando lo que se dice se resuelve lo que está en disputa, o por lo menos se muestra un acuerdo. Hoy usamos contratos legales, como expliqué, firmamos, pero el punto es dar por concluido un asunto debatido. Ahora, en nuestra relación con Dios van a haber momentos donde se generan dudas en nuestro corazón, donde hay conflictos internos. Y Dios, para darnos paz y resolver esos conflictos internos, decide jurar para confirmar la veracidad de su palabra. Dios podría no jurar y, sin embargo, por nuestra debilidad, ayuda a nuestra fe, dándonos una promesa y confirmándolo con un juramento. Verso 17. Por lo cual Dios, vean, sigan la línea del autor. Dios juró a Abraham, los hombres juran por esta razón, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Aquí ya no se trata de Abraham, aquí se trata de nosotros como herederos de la promesa. Y lo que el autor está diciendo es que Dios quiere revelarnos, quiere darnos a conocer la inmutabilidad, la firmeza, la veracidad de su carácter para mostrarnos que Él sí o sí no va a cambiar sus planes ni va a cumplir sus propósitos respecto a nosotros, respecto a la bendición, respecto a su segunda venida, respecto a su reino. Él quiere mostrarnos que su propósito es inmutable, irrevocable, e interpone un juramento. ¿Para qué? Dice, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Quiero que conectemos y que comprendamos esta verdad. Lo que está diciendo el autor es: Dios tiene un plan y un propósito. Y ese plan es al mismo tiempo una esperanza puesta delante de nosotros. Dios quiere que estemos seguros, confiados, convencidos de que Él sí o sí va a cumplir su plan. Pero no es suficiente con que estemos, pero esa convicción es necesario que demostrámosla abrazando, esperando, anhelando, deseando el cumplimiento de ese plan, de ese propósito. Dios no quiere solo que sepamos teológicamente, la escritura muestra que este es el plan de Dios, que bueno, ya lo sé. Bueno, chao, que Dios ahí lo cumpla. No, Dios quiere que yo esté emocionalmente involucrado en abrazar a ese plan y querer verlo ser una realidad en mi vida. Entonces, si el oír la promesa de Dios y el ver el pacto de Dios y el oír el juramento de Dios ayudó a Abraham a que no solamente creyera, sino que esperara todos los años que él esperó, entender esta verdad nos va a ayudar a nosotros no solamente a creer, sino también a perseverar. Y la verdad es que hay dos cosas que no cambian de parte de Dios. Lo primero es su palabra o su promesa, y lo segundo es su juramento. Dios no cambia su plan ni cambia su juramento. Son dos cosas que no cambian, que no mutan, inmutables. Estas dos cosas nos aseguran que es imposible que Dios mienta. Hermanos, es imposible que Dios te haya dicho: eres mi hijo, y ya no sea su hijo. Es imposible que Dios te haya dicho: eres salvo,
y algo cambie esa realidad. Es imposible. Si Dios te dijo, eres mi hijo, nada, nadie, nunca cambiará esa realidad. Es imposible que Dios mienta. Es imposible. Si Dios te llamó a ser santo, es imposible que un día no llegues a serlo. Obviamente, Él cumplirá la obra, dice otro pasaje, Pablo dice, fiel es Dios para terminar en el día del Señor la obra que Él empezó. La obra del Señor se va a terminar no aquí, sino en el día del Señor. Y el día del Señor es el día de su segunda venida y es el día de nuestra transformación. Pero eso bíblicamente no significa que podemos dormirnos en nuestros laureles. Y eso es lo que el autor quiere que entendamos. Porque Abraham no se durmió en sus laureles. Él siguió caminando, siguió buscando, siguió amando a Sara y siguió esperando. Se aferró. Ahora, algo lindo de este pasaje es que mire cómo él llama a los lectores, cómo él llama a los cristianos. Primero les dice a los herederos de la promesa. Pero en el último frase dice los que hemos buscado refugio. Y esa palabra es los que están corriendo por refugio. Y recuerda las ciudades de refugio donde los que asesinaban involuntariamente a alguien corrían para salvar sus vidas. Hermanos, una realidad de los creyentes verdaderos es que estamos corriendo a Dios, siendo fugitivos, huyendo de nuestra naturaleza pecaminosa, huyendo de la maldad del mundo, huyendo de las tentaciones y los ataques del enemigo, buscando perdón, liberación, transformación completa de Dios. ¿Por qué Dios jura? ¿Por qué Dios promete? ¿Por qué Dios nos muestra su plan? Para que esos que somos fugitivos y corremos a Él en busca de refugio, seamos grandemente animados. Esta mañana usted tiene que salir hoy con su ánimo al 100, diciendo Dios no miente, Dios cumple su promesa, me voy a agarrar, me voy a asir, me voy a aferrar a esa esperanza. ¿Y sabe cuál es la esperanza puesta delante de nosotros? Un término muy oído y también muy sonado, pero que necesitamos entender un poco más. La esperanza puesta de nosotros es la esperanza de vida eterna. Tito 1:2 dice, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, vuelve a decir Pablo, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Ahí se entiende que Dios le prometió a Eva, le prometió a Abraham. Para nosotros a veces es difícil conectar esas ideas, pero ellos tenían claro por la revelación del Espíritu que la promesa, esperanza, lo que Dios prometió, era vida eterna. Tito 3:7 vuelve a decir, para que justificados por su gracia fuésemos hechos, vean las palabras que conecta, herederos según la esperanza de la vida eterna. Primera de Juan 2:25 repite, y esta es la promesa. Promesa, herencia, plan, esperanza, la vida eterna. Hermanos, la promesa, la esperanza, la herencia principal de la cual podemos empezar ya a disfrutar, que en su plenitud la disfrutaremos al llegar al cielo, es la vida eterna. La vida eterna incluye esa esperanza de ser transformados, de ser glorificados, de ser parte de la nueva creación, de volver al paraíso, de ver a Dios cara a cara. Es una esperanza segura y firme. Hermanos, es una realidad objetiva. Esperanza de vida eterna es la esperanza de conocer a Dios, de encontrar satisfacción hoy en Él y de poder glorificarlo. El pasaje termina diciendo, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre.
El ancla en los tiempos antiguos siempre fue una imagen, una metáfora de seguridad y estabilidad. En ese entonces el único medio de transporte conocido eran los barcos. Y los barcos, usted sabe que el mar siempre ha sido inestable, así como hoy hay huracanes, han habido huracanes en estas épocas en el norte, siempre hay épocas donde el mar se mueve, hay tormentas. Hermanos, la vida que vivimos en el mundo es exactamente la imagen de lo que es el mar para un barco. Un barco puede ser arrastrado por el viento, puede ser llevado a la deriva, puede ser golpeado en una roca, puede ser destruido, puede perderse. La vida que nos rodea trae vientos, tormentas de desánimo, de temor, de persecución, de falsas doctrinas que intentan engañarnos y que intentan llevarnos a la deriva. Y el autor advirtió sobre el peligro de no descuidar lo que hemos oído porque podemos ir a la deriva en el capítulo 2. Sin embargo, si un barco tenía un ancla y lanzaba el ancla, aunque el viento fuera muy fuerte, el ancla no iba a permitir que ese barco fuera a la deriva. El ancla le iba a dar seguridad, le iba a dar estabilidad. Hermanos, nosotros también estamos rodeados de vientos de desánimo, de temor, de persecución. Pero hay un ancla que el Señor nos dio para nuestra alma. La esperanza segura y firme de poder tener una vida eterna. Y quiero explicar brevemente que vida eterna no es que usted va a seguir viviendo después de morirse. Vida eterna es una calidad de vida que sobrepasa las limitaciones del tiempo, del espacio, del temor, de la enfermedad, de la pobreza, porque es una vida que está conectada con el creador, sustentador y transformador de todo. Y eso es parte de lo que está aquí en el mensaje. Dice, esta esperanza segura y firme penetra detrás del velo. ¿Qué había detrás del velo? Detrás del velo, en el antiguo pacto, estaba la presencia del Dios Santo. Solo entraba el sumo sacerdote una sola vez al año. Pero detrás del velo es la imagen para pensar en la presencia del Dios Santo. Lo que está diciendo el autor es que la esperanza a la cual nos podemos agarrar firmes es la esperanza de encontrarnos cara a cara con el mismo Dios Santo. ¿Por qué? Porque la vida eterna consiste en eso, en conocer a alguien que nos ama como nadie nos ama, en tener relación y comunión con el que no puede ser amenazado por nada ni nadie. ¿Por qué? A veces tenemos afanes, temores, porque no estamos conectados, porque no nos sentimos, porque no estamos disfrutando el abrazo, la cercanía, la presencia del Dios Santo. Y es interesante porque él no puede dejar de mencionar la obra de Cristo. Porque la única razón por la que sabemos que podemos llegar hoy a estar frente a Dios es porque Cristo llegó primero. Por eso dice el 20, a donde Jesús entró por nosotros como precursor. La única razón por la que podemos tener la esperanza de ver a Dios cara a cara, de conocerle, de tener vida eterna, es porque Él llegó con el propósito de abrirnos camino, con el propósito de llevarnos a la gloria. Por eso en Hebreos 2 dice
que Él tuvo que hacerse hombre para llevar muchos hijos a la gloria. Hermanos, el punto del autor es que hay una herencia que no es tierra, que no es dinero, que no es reputación, que no es fama, pero que es más valiosa que nada de lo que el mundo puede ofrecer. Y que a veces no estamos conscientes de lo que conlleva la oportunidad que tenemos de conocer a Dios, de pasar detrás del velo, de presentarnos en la misma presencia del Dios Santo. Y quiero decir, aunque ya todos hemos en algún momento disfrutado de la presencia de Dios, no es que vivamos, literalmente, vivimos en su omnipresencia, pero no es que vivamos ahí. Y a veces es muy difícil, pero tenemos que aferrarnos a esa esperanza. Cuando el objetivo, la razón y el motivo de tu vida se vuelve conocer a Dios, a través de todas las situaciones difíciles y complicadas que vives, tú dices, es que aquí Dios se me va a aparecer en algún momento. Eso sostiene tu fe y te permite perseverar. Hermanos, por eso es tan importante la obra de Jesús y la obra sacerdotal de Jesús. Porque si no entendemos la obra sacerdotal de Jesús, que Él nos va a explicar en los siguientes capítulos, no podemos entender realmente en qué consiste conocer a Dios. La esperanza que tenemos de conocer a Dios, la esperanza que tenemos de vida eterna, es un ancla para nuestras vidas. Es un medio que nos da ánimo, seguridad. La pregunta es, ¿vivimos aferrados a esa esperanza? ¿Estamos usando esa ancla y dejamos que esa ancla sostenga el barco de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, para que no se vayan a la deriva? Vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús dijo, en verdad les digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Vida eterna es cada vez más ser libre de aquellas cosas que nos esclavizan, que nos condenan, que nos acusan, que traen culpa, que traen temor, que traen angustia. Vida eterna es también vivir en el reposo de Dios, uno de los temas que el autor ha hablado. Vida eterna es vivir una vida que trasciende sobre las limitaciones del tiempo y del espacio, porque lo eterno no es un tiempo alargado infinitamente, lo eterno es lo que está por encima, lo que trasciende el tiempo, lo que trasciende el espacio. Esa es eternidad y vida eterna trasciende. Vida eterna, el disfrute de la vida eterna conlleva el disfrute de la victoria sobre el pecado. Conlleva la libertad sobre las mentiras del enemigo y el engaño del mundo. Porque vivir la vida eterna es vivir conectados con la realidad de Dios. Vivir la vida eterna es caminar dejando que la vida de Cristo se exprese en nosotros. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Vida eterna es Cristo mismo. Y sin embargo, ninguno de ustedes ni yo podemos decir, solo Cristo vive en mí. Podemos decirlo, pero sabemos que todavía no es una realidad total, completa y gobernante en nuestra vida. Por eso es una esperanza a la que nos aferramos. Yo espero que Cristo se vea en mí más mañana que hoy y más hoy que ayer. Yo espero
Que el fruto del Espíritu sea mayor en mí, porque eso incluye la vida eterna, la manifestación de la vida de Cristo. Yo espero que mi conexión con Dios sea mayor. Yo espero seguir conociendo su carácter, su justicia, su verdad, su belleza, su amor, para enamorarme más de Él, para sentirme más seguro o segura en Él. Hermanos, Dios quiere que seamos grandemente animados, porque vida eterna es también la libertad de la corrupción, porque vida eterna es también la capacidad de construir algo eterno, de hacer un tesoro eterno. Claro, la plenitud de la vida eterna sabemos que vendrá en la glorificación, pero ya hoy podemos disfrutar la vida eterna que tenemos en unión a Cristo. Ya hoy podemos aferrarnos a que Cristo entró por nosotros para que nosotros entremos no hasta el día que nos muramos. ¿Usted cree que va a llegar al lugar santísimo hasta el día que se muera? El autor dice, hoy ya hay acceso. Hoy ya hay un camino vivo y nuevo. Nos lo va a decir en el capítulo 10. Él va a expandir esto lo vamos a entender mejor. Pero para considerar, notas que a pesar de que Dios nos revela cuán confiable y seguro es Él, necesitamos ser diligentes y necesitamos imitar la fe y la paciencia o perseverancia de Abraham y de todos los demás héroes de la fe. Te da seguridad el saber que Dios no miente y que para darte más confianza ha confirmado su promesa de vida eterna con un juramento. Cuando Dios juró a Abraham, juró pensando en ti y en mí también. Aumenta esto, la seguridad de tu salvación. Te das cuenta que tienes un ancla a la cual aferrarte para no ser llevado a la deriva. La esperanza de vida eterna. Es tu principal motivo de vida. Conocer más a Dios, disfrutar de Él, glorificarlo más, aún antes de llegar a estar con Él en su gloria para siempre. Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, gracias por ser el Dios que no miente. Gracias por el propósito y el plan de reconciliarnos contigo. Gracias por darte a conocer a nosotros. Gracias por descender y enviar a tu Hijo, del cual se dice que fue cortado entre los hombres, el cual fue una víctima, un sacrificio para abrirnos entrada a que hoy, aún antes de la glorificación, podamos ya disfrutar de la vida eterna que consiste en conocerte, que consiste en hallar satisfacción en ti, que consiste en permitir que tu vida se exprese en nosotros, que consiste en vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores de los que por la fe y la paciencia heredaron tus promesas. Ayúdanos, Señor, a entender que somos herederos de las promesas. Ayúdanos, Señor, a seguir huyendo de nuestra naturaleza pecaminosa, de la maldad del mundo y de los ataques del enemigo, para buscar refugio en ti.
Gracias por esa esperanza que está detrás del velo. Tu misma presencia. Queremos vivir para conocerte, disfrutar de ti, glorificarte. Concédenoslo, Señor, por tu misericordia y tu gracia.